pena de muerte o castración química es perder valioso tiempo para salvar a miles de niños y niñas. Es una discusión inútil porque no va a ayudarnos a resolver este grave problema. Está estadísticamente comprobado en países donde existe la pena de muerte que esta no ayuda a que se cometan menos delitos. Está bien que ante el horror de lo ocurrido expresemos nuestra ira, nuestro dolor y repugnancia porque nos sentimos conmovidos y vulnerables. Es como cuando pasamos por el luto de una muerte. La emoción nos embarga y es muy difícil racionalizar en esos momentos la muerte. Igual es difícil racionalizar las cosas inmediatamente después de conocer un caso como el de la pequeña Jimena. Pero luego de ese luto, nos toca como sociedad ser fuertes y enfrentar con inteligencia y con estrategia este grave problema que tenemos y que permanece aún en su mayor parte oculto. Y de eso quiero hablar hoy, yo que también soy madre y me conmuevo por lo sucedido, yo que soy peruana y me avergüenzo de ser del tercer país con mayor cantidad de violaciones en el mundo. Quiero hoy contribuir ofreciendo una mirada menos impulsiva y más racional, porque así como ustedes, yo no quiero que mis hijos, ni tus hijos, ni los hijos de nadie tengan que vivir bajo esta amenaza, o peor aún, pasar por cosas como las que pasó Jimenita u otros niños y morir porque no hemos sido capaces de enfrentar este problema de una manera efectiva. Por un lado, estar alerta a los boletines de la policía con las caras de los acusados por violación es útil, denunciarlos, ponerlos en la cárcel, todo eso está bien, es justo y es necesario, pero no es suficiente. Nuestro problema es estructural. Los denunciados son solo la punta del iceberg. La mayor parte de violaciones suceden sin denuncias de por medio, más aún las intrafamiliares. Y ese es uno de nuestros mayores problemas. No solo somos un país de violadores, aunque nos duela, también de encubridores. Y tenemos que comenzar a reconocer estas cosas para poder empezar a solucionarlas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el último caso, el de Puno. Y mientras no asumamos esta responsabilidad, nuestras soluciones van a ser siempre parciales e inefectivas y miles de niños y niñas seguirán siendo violados y dañados y otros asesinados. Según cifras del Ministerio Público, entre el 2013 y el 2017 en nuestro país, el 76% de las víctimas de violación sexual han sido menores de edad. Y casi el 80% conocía a su victimario. En un 40% de estos casos los agresores fueron padres, padrastros, abuelos, tíos del entorno familiar y en un 26% de los casos conocidos en los que los niños confiaban e incluso sus familiares. Y a nivel mundial, las edades entre 3 y 8 años son las más vulnerables a ser abusadas y acalladas. Por eso es urgente que enseñemos a nuestros niños desde temprana edad a cuidar su cuerpo, aún de conocidos y familiares, y de gente de confianza. 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 12 niños van a ser abusados antes de cumplir los 18 años. Como vemos, la dimensión de este problema es inmensa, apremiante. Nos toca hacer campañas en las escuelas, en los medios masivos, campañas de concientización de los niños y niñas sobre cómo cuidar sus cuerpos, sobre cómo hacer estas denuncias. Pero también hay que comenzar a preguntarnos como sociedad, ¿cómo hacemos para evitar que estas personas sigan permaneciendo ocultas y sigan siendo un peligro para nuestros niños? ¿Y de qué manera nuestra pasividad y nuestro silencio también contribuyen? Necesitamos romper el tabú de no hablar estos temas en las familias por vergüenza, temor social o legal. Necesitamos hacer que ese silencio que se ha normalizado se desnormalice para que más denuncias ocurran y más niños se salven. Necesitamos entender quiénes son estos hombres que pasan desapercibidos en nuestras casas y vecindarios porque aparentan comportamientos socialmente regulares. ¿Por qué sienten esta perversa necesidad de someter sexualmente a un niño o a una niña? ¿Qué tipo de razonamientos o explicaciones se dan a sí mismos para no detener estas perversas fantasías o para incluso justificarlas? ¿Qué pasa con los mecanismos de autocontrol de estas personas? ¿Pueden dejar de tener este tipo de pensamientos? ¿Alguien en el Perú ha estudiado a esta población? ¿Nos pueden dar luces, ayudar al debate y comprensión de la dimensión psicológica, social y estructural de este problema? Debatamos, indaguemos, sepamos con qué lidiamos exactamente
para poder afrontar esto de manera estructural. La pena de muerte, la castración química y ni siquiera la cárcel nos van a liberar de este problema. Necesitamos atacar también la raíz, no solo las hojas. Entender quiénes son y por qué hacen lo que hacen y saber si es posible ayudar a que dejen de hacerlo o si son casos perdidos. Porque son muchos, son miles y jamás vamos a poder meterlos a todos a la cárcel. Y aunque así lo hiciéramos, está claro que siempre habrá otros nuevos depredadores. Entonces, comprendamos con qué lidiamos, hagámoslos responsables de sus actos y hagámonos nosotros también responsables como sociedad de atacar este grave problema en toda su dimensión, no solo en la pequeña visible punta del iceberg.